Un placer saludarles, amados hermanos. Quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión de la palabra del Señor. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses, a la iglesia de Colosa, capítulo 3, vamos a ver del verso 12 al 16. ¿Sabía usted que aparte de la armadura de Dios para la defensa y lucha que constantemente sostenemos contra el enemigo, establecida, especificada, escrita por el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en Efesios 6, capítulo 6, del 10 al 18, existe además otra vestimenta que nosotros podríamos denominar como la vestimenta diaria, por ejemplo. En el capítulo 3 de la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo nos muestra una nueva vestidura, esta vestidura para el día a día, por decirlo así, ¿ya?, con la cual nosotros podemos mostrar la conducta y actitud que Dios espera como una respuesta adecuada a lo que Él ha hecho por nosotros, por medio de su Hijo Jesucristo. Versículo 12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Detengámonos ahí. Vamos a ir por parte. Somos escogidos de Dios, llamados a ser santos. El objetivo de Dios, el propósito de Dios es que nosotros seamos santos. Él nos ha amado para que seamos santos, pero también nos ha llamado para ser santos. Somos llamados para santidad. Por el amor especial e incomprensible de Dios. Nuestra mente limitada no logra comprender a cabalidad el amor de Dios. Por consiguiente, debemos procurar la santidad. Nosotros somos puestos en una posición de santidad. ¿Por qué? Porque el Señor nos mira a través de Jesucristo. Y como Jesucristo es santo, nos ve a nosotros santos. Entonces somos puestos en una posición de santidad. Pero además estamos en un proceso de santidad constante. Cada vez debemos ir creciendo para que todo nuestro ser y todas nuestras obras sean en santidad. Somos llamados a ser santos. Esta es la principal vestimenta en este diario vivir, la santidad. Segundo, debemos procurar practicar la misericordia. La misericordia. Es decir, un corazón compasivo. ¿Se ha dado cuenta usted lo despiadado que se ha vuelto el mundo en estos últimos tiempos? Cuán indiferente y mecanizado es todo. Pareciera que los seres humanos somos un número más. Nosotros estamos llamados a marcar una diferencia. Estamos llamados a nadar contra la corriente porque hemos sido llamados a hacer misericordia. El mundo se ha vuelto inmisericordia. Nosotros vamos en otra dirección. Nosotros marcamos diferencia y ejercemos misericordia con nuestros hermanos en la fe en primer lugar y luego con el resto del mundo. Tenemos que mostrarnos con misericordia. ¿Por qué? Porque Dios ha mostrado su misericordia con nosotros. Además, debemos vestirnos de benignidad. Esto se refiere a la bondad hacia los demás, que satisface todas las áreas de la vida de los demás. Debemos ser provechosos para ellos. Deben vernos a nosotros como seres, como personas bondadosas. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bondadoso con nosotros. Además, debemos vestirnos de humildad. Este es el antídoto perfecto contra el amor egoísta que envenena todas las relaciones humanas. Esto, queridos hermanos, no es debilidad. Esto es grandeza.
Debemos ser humildes. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso dice la palabra del Señor. Pero a los altivos Dios los mira de lejos. Nosotros debemos ser humildes. Pero no es todo eso, queda más. Debemos vestirnos de mansedumbre. Esto es la disposición a sufrir el daño o insultos en lugar de nosotros infringirlo, en lugar de nosotros provocarlo. Nosotros debemos estar dispuestos a veces por el testimonio de Cristo en nuestras vidas a sufrir el daño, Además, debemos procurar vestirnos de paciencia. En la prédica del domingo pasado hablamos de la paciencia que el salmista David en el Salmo 40 nos explicaba en su experiencia. Pacientemente esperé a Jehová. Nosotros debemos ser pacientes. También esta palabra se traduce como longanimidad. Esto es lo opuesto a la ira explosiva, al resentimiento o la venganza. Soporta la injusticia en su contra y cualquier circunstancia desfavorable, con la esperanza de un alivio divino, de que Dios va a dar la respuesta adecuada en el tiempo adecuado, según el designio de su voluntad. La palabra griega utilizada aquí es macrotumía y se refiere a algo que demora mucho en quemarse, a algo que está sometido a la prueba del fuego y se demora en quemarse, en consumirse. Como podemos darnos cuenta, solamente en este versículo, el apóstol Pablo lo que está mencionando aquí es en realidad el fruto del Espíritu. Usted ya sabe, Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero estas cosas no las podemos producir nosotros en nuestra vida. No las podemos producir. Porque son contra naturaleza. Nosotros estamos en una naturaleza caída. Pero con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros, sí lo podemos hacer. Con la ayuda del Espíritu Santo, sí lo podemos hacer. Porque si nos miramos a nosotros mismos, si yo me miro a mí mismo, debo reconocer que soy impotente. No puedo producir estas virtudes por mí mismo en mi naturaleza. No lo puedo hacer, ¿ya? Soy débil, no tengo ningún poder, soy incapaz para vestirme con esta ropa y producir estas virtudes que son las que me exige o las que me pide Dios como respuesta, ¿no es cierto?, a lo que Él ha hecho por nosotros. Pero le insisto, con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros, sí podemos hacerlo. Sí podemos hacerlo. Mire el verso 13. ¿Por qué es necesario vestirnos de estas vestiduras? ¿Por qué? Verso 13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera en que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Ese es el verso 13. Pablo alude aquí a situaciones en las que implica una culpa porque la queja es justificada. No estamos hablando aquí de mentiras o de culpabilidades o acusaciones mentirosas. No estamos hablando aquí de acusaciones al voleo. Estamos hablando aquí de situaciones complejas y difíciles que se dan en medio, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad, ¿ya? Si estamos cultivando estas virtudes, esta nueva vestimenta, ¿qué debemos hacer entonces cuando ocurren estas situaciones? Cuando ocurren estos problemas en donde implica una acusación justificada. ¿Qué dijo Pablo?
de la manera en que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Cristo puso el estándar. De la manera en que Él nos perdonó. Ese es el estándar. Por lo tanto, nosotros debemos imitar ese estándar. Así entonces, no hay nada que yo o usted no podamos perdonar en esta vida. ¿Por qué? Porque Cristo nos perdonó absolutamente todo. Nada no podemos perdonar. De la manera en que Cristo os perdonó, así también ustedes deben perdonar. Mira el verso 14. Sobre todo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Sobre todo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Esto es como la túnica que cubre toda la vestimenta anterior. Es lo que es el vínculo, es que lo que relaciona todo, que lo une todo. No es un amor fileos, este es un amor ágape, un amor sacrificial, como el que Dios mostró con nosotros. Es un amor perfecto. Por lo tanto, este es el vínculo que une todas las vestimentas interiores y que cubre todas las vestimentas anteriores. La santidad interna y todas las virtudes del Espíritu Santo en nosotros, ¿no es cierto?, están cubiertas, están ligadas por el amor ágape. ¿Se acuerda 1 Corintios 13? Si yo hablare lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, soy solamente un metal que suena. Si yo diera mi cuerpo para ser quemado y producto de eso darlo a los pobres, pero no tengo amor, no sirve. No sirve. El amor es lo que vincula todo. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que nosotros podemos vivir en paz en medio de esta sociedad corrupta. Miren lo que dice el verso 15. Verso 15 dice, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. De esta manera, cultivando o vistiéndonos de estas vestiduras, podremos vivir en paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que podemos gozar en medio de las tempestades más terribles, más terribles. Si el amor ágape está en nosotros, es este amor el que arbitrará y dirigirá con autoridad nuestros corazones. Si estamos gobernados por el amor ágape, todo esto va a ocurrir en nosotros. Mire el verso 16 para concluir. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué es necesario para producir en nosotros todas estas virtudes, vestirnos de esta vestimenta? Que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros. Queridos hermanos, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí respecto de que la palabra habite en nosotros, no se trata de un conocimiento intelectual de la palabra. Usted sabe, muchos teólogos saben mucho más que nosotros de las Escrituras, de la palabra de Dios, pero muchos de ellos no han tenido un nuevo nacimiento, no han practicado una relación íntima con el Señor. No hay una vida diaria práctica que sea cristocéntrica, ni una fe genuina. Solo conocimiento. El apóstol Pablo no está señalando eso aquí. Está señalando que la palabra habite, quiere decir que debemos estar familiarizados con la palabra de Dios. La Biblia no debería ser para usted ni para mí un libro extraño. Todo lo contrario, debe ser un libro que yo pueda manejar y que pueda entender y que pueda buscar con la revelación del Espíritu Santo
¿no es cierto?, lo que quiere enseñarme y cómo eso que voy aprendiendo lo voy poniendo en práctica en mi vida diaria, no solo conmigo, sino también con los demás. Eso es que marca la diferencia. ¿Quiere usted una norma para una conducta cristiana? ¿Necesita usted una pauta de cómo vivir hoy día en medio de esta sociedad? ¿Quiere usted tener principios de vida en vez de una serie de reglas de las cosas que sí puede hacer o no puede hacer? Vístase entonces, procure vestirse con estas vestiduras. Con estas vestiduras. Estas ropas le permitirán gozar de la paz que solo Dios puede dar, especialmente en estos tiempos de incertidumbre y desesperación casi generalizada. Estas vestiduras van a marcar una diferencia en su vida y van a marcar una diferencia en mi vida. Yo no puedo producirlas en mi propia fuerza. Soy incapaz, soy impotente de producir estas vestiduras en mi vida. Por eso requiero imperiosamente la ayuda del Espíritu Santo y el aprendizaje de la palabra de Dios. El estudio, el sumergirme en las vestiduras, en la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga mucho. Amén.